¿Te has sentido cansado, aburrido o incluso ansioso al pensar en dedicar un día entero solo a la adoración? ¿Y si esa resistencia no fuera simple fatiga, sino un síntoma de algo mucho más profundo? En este episodio presentaremos una enseñanza bíblica confrontadora. El día de reposo funciona como una radiografía espiritual, un detector de mundanalidad que revela si nuestro corazón ama más al mundo que a Dios. Descubre qué es el ateísmo práctico que muchos cristianos profesantes viven sin saberlo y cómo la mala interpretación de Romanos 12:1 nos ha llevado a justificar una fe superficial. Bienvenidos una vez más a lapalabraDeVida.com.co, el podcast donde exploramos las verdades bíblicas que transforman nuestras vidas. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo y pastor Juan Cardona. Hoy vamos a hablar de algo que puede resultar bastante incómodo para muchos de nosotros. Hola Linda, hola queridos oyentes. Así es, efectivamente, el tema de hoy puede ser un espejo que muchos no queremos mirar. Cariño, imagina que alguien que no ha hecho ejercicio en años decide correr una maratón mañana mismo. ¿Qué pasaría? Bueno, sería desastroso, terminaría agotado, adolorido, posiblemente lesionado. Su cuerpo simplemente no está preparado para esa exigencia. Exacto. Y si le dijera que intentar guardar el día de reposo puede tener el mismo efecto revelador en nuestra vida espiritual, Mm, que puede mostrarnos que estamos completamente fuera de forma espiritualmente hablando. es una analogía muy acertada, Linda, y lo que descubrimos puede ser aún más incómodo de lo que esperamos. Cariño, muchas personas van religiosamente al gimnasio porque quieren estar en forma, pero cuando hablamos de estar espiritualmente fuera de forma, ¿qué significa exactamente? Linda, cuando una persona con mala salud espiritual intenta santificar un día entero para adorar al Señor, los resultados son tan dolorosos como los de ese corredor fuera de forma en una maratón. Y aquí viene algo que puede sorprendernos. Esforzarnos por santificar el día de reposo puede revelar algo muy profundo sobre nuestro estado espiritual, ¿Y qué es lo que revela exactamente? que estamos mundanos, Linda. La dificultad que experimentamos para dejar a un lado todos los pensamientos, palabras y obras innecesarias acerca de nuestros trabajos y recreaciones mundanos durante todo un día, descubre un hecho doloroso, que hemos amado al mundo y a las cosas del mundo más de lo que queremos admitir. Espera, esto es fuerte. ¿Estás diciendo que nuestra resistencia al día de reposo es en realidad un síntoma? Exactamente. Nuestra negligencia en guardar el día de reposo es un síntoma de nuestra mundanalidad. Es como una radiografía espiritual que muestra fracturas que no sabíamos que teníamos. Pensemos por un momento, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando pensamos en dedicar un día completo, desde la mañana hasta la noche, solo a adorar, leer la Biblia, orar y meditar? Mm, Seamos honestos nosotros mismos. es una buena pregunta para que pensemos, Linda. Cariño, necesitamos entender mejor este concepto de mundanalidad, porque creo que muchos de nosotros podríamos pensar que no somos tan mundanos, pues no bebemos, no fumamos, voy a la iglesia. Sí, Linda. Y ahí está precisamente el problema. Primera de Juan capítulo 2 versos 15 al 16 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero esto va más allá de los pecados obvios, ¿verdad? Exacto. Una vida mundana es una vida vivida sin referencia a Dios. Y aquí viene algo sorprendente. Aunque no todo el que es mundano se declara ateo, la mundanalidad puede tomar la forma de lo que llamamos ateísmo práctico, es decir, vivir como si Dios no existiera. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, la mundanalidad se manifiesta en ansiedad constante por el futuro, acaparamiento de riquezas, amor, por ejemplo, a la popularidad o fama, preocupación desmedida por los deportes,
ser consumido por pasatiempos o Oh, vivir para el entretenimiento. un momento, ¿Sí? deportes y pasatiempos, Sí. pero esas cosas no son necesariamente malas. Y ahí está la clave, Linda. No son tanto las actividades a las que nos dedicamos, sino el espíritu con el que nos dedicamos a ellas lo que nos hace mundanos. Los fariseos eran intensamente religiosos, pero tenían un afecto desmedido por las cosas de este mundo. Espera, cariño, esto me está haciendo pensar en algo muy personal. Si los fariseos, siendo tan religiosos, eran mundanos, entonces Ujú. cualquiera de nosotros podría. Podría ser mundano sin darse cuenta, exactamente, Linda. Y esto nos lleva a una revelación que puede cambiar completamente la forma en que vemos y vivimos nuestra vida espiritual. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender los síntomas principales. Ujú. Los principales síntomas de la mundanalidad, podemos decir, son tres: la pereza, la falta de alegría y la resistencia en los actos genuinos de adoración espiritual. La pereza espiritual. Sí, y aquí viene algo que Pablo mismo confirmó en Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Él dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo estaba llorando. Ujú. Esto le dolía profundamente. Exacto, porque veía mundanos dentro de la iglesia. Pero contrasta esto con el versículo 20, porque ahí allá dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo descubrimos si somos mundanos? Aquí viene la revelación central. El día de reposo es como un detector de mundanalidad. La mundanalidad, como el cáncer terminal, debe descubrirse por sus síntomas, y uno de los más claros es la falta de deleite en el día de reposo como día de adoración a Dios. Esto es profundo. Queridos oyentes, piénsenlo por un momento. ¿Sienten alegría anticipando el día del Señor como un día completo de adoración? Mm. Permíteme compartir un desafío que alguien una vez propuso. Escucha esto. Desearía que una vez intentaras pasar un día de reposo exactamente y vivieras qué cansancio sería para ti. Resuelve solo un día de reposo levantarte temprano por la mañana y tener tus pensamientos espirituales y celestiales tanto como puedas. Esto suena intenso. Luego levántate y ora a solas en tu habitación. Luego lee, escucha y medita y escribe lo que aprendas. Y cuando regreses, piensa en ello y habla más sobre ello. Y pasa todo el día oyendo, leyendo, meditando y conversando sobre las cosas santas, orando una y otra vez. Y la conclusión del desafío era, Fíjate cuán fatigoso será esto para tu corazón. Así sabrás cuán carnal eres. Solo un verdadero creyente se deleitará y guardará el día de reposo. vaya, esto es como un termómetro espiritual, ¿cierto? Exactamente. Un día dedicado a adorar al Dios de las Escrituras por medio de Cristo solo puede ser atractivo para un alma regenerada donde opera el Espíritu Santo. Cariño, si esto es cierto, entonces muchos de los que creemos ser cristianos maduros podríamos estar viviendo en una ilusión. Mm, Y hay algo más que me preocupa sobre cómo interpretamos cierto versículo muy conocido. ¿Te refieres a Romanos 12:1? Exactamente. Mm, Pero antes de que nos expliques esta conexión, necesito procesar algo. Mencionaste que es fácil para la gente asistir fielmente a un acto o un servicio religioso cada semana, sí, pero la pregunta real es diferente, ¿verdad? sí, Linda. La pregunta es, ¿quién podría deleitarse en esforzarse por pensar y hablar durante todo un día de las glorias de Dios y de su redención? Solo alguien que ha tomado a Dios como su mayor porción y su mayor amor. Y aquí viene algo que me duele reconocer. Mm, Amar el día de reposo como un día de adoración no es posible para una persona inconversa. Es verdad, es una realidad dura. Para un verdadero cristiano, no debería ser natural
dedicar al menos el día de reposo entero de cada 7 exclusivamente a la adoración y al servicio de su Dios? Es como Jesús dijo, ningún hombre puede servir a dos señores. Exacto. Inevitablemente amará a uno y odiará al otro. De la misma manera, ningún hombre que ama al mundo y las cosas del mundo puede amar el día de reposo o amar al Señor del día. Si ama al mundo, odiará el día de reposo. Cariño, ahora explícanos sobre el abuso de Romanos 12:1. De acuerdo, Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cuál es el abuso? La iglesia moderna se ha extraviado cuando elimina las distinciones entre el culto y todo lo demás que hacemos. El error está en suponer que Romanos 12:1 desecha el culto formal diciendo cosas como, es que toda la vida es adoración, o cuando dicen, es que podemos hacer cualquier cosa en el día del Señor con tal de que lo hagamos como un acto de adoración. ¿Y cuál es el resultado de este pensamiento? El resultado de ese pensamiento es que se sustituye el culto genuino y se justifica la mundanalidad entre los cristianos. Déjame darte un ejemplo. Tú como mi esposa, ¿aceptarías que yo te amara solamente a través de los proyectos domésticos y nunca dejando de lado esos proyectos para pasar tiempo juntos y disfrutar de comunión entre nosotros? Por supuesto que no. Eso sería terrible. Exactamente. Del mismo modo, Dios espera que tengamos comunión con Él y le adoremos de manera especial en su día, no solo que le adoremos en la cotidianidad de la vida. Cariño, esto me hace pensar en la condición real de nuestros corazones. Sí, negar la distinción entre el culto corporativo y todo lo demás, y negar la necesidad de guardar un día de cada 7 exclusivamente para el culto, es ignorar la depravación que permanece en nuestros corazones, que nos insta a amar al mundo y las cosas del mundo. Es como el ejercicio físico, ¿verdad? Perfecto ejemplo. Si tratamos de vivir de tal manera que no tengamos al menos un día a la semana para tonificar intensamente nuestros músculos espirituales, entonces nuestra vitalidad espiritual disminuirá. Y la conclusión es Que nada que no sea un día de descanso de las ocupaciones y recreaciones mundanas, incluso nuestros pensamientos y palabras, para dedicarse a los ejercicios públicos y privados de la adoración de Dios, puede proporcionarnos la fuerza y el crecimiento espiritual que necesitamos. esto es confrontador, pero necesario. Si no consideramos el día de reposo como algo básico y fundamental para la vida cristiana, corremos el peligro de hacer lo que nos plazca a lo largo de la semana, mientras tranquilizamos nuestras conciencias diciendo que no somos culpables de mundanalidad porque le ponemos la etiqueta de adoración a todo. La observancia del día de reposo demuestra si hemos pervertido o no Romanos 12:1 al 2 en una justificación para un cristianismo mundano. Así es, que el Señor del día de reposo nos ayude a entender que podríamos estar espiritualmente fuera de forma por amar las cosas del mundo. Queridos oyentes, este ha sido un tema profundo y confrontador. Los desafío a hacer algo concreto esta semana. Intenten dedicar el próximo día del Señor completamente a la adoración, desde la mañana hasta la noche. Vean cómo responden sus corazones. Y recuerden que si sienten resistencia, fatiga espiritual o aburrimiento, no se desanimen. Eso puede ser precisamente la revelación que necesitan para comenzar a fortalecerse espiritualmente. Si este mensaje los impactó como nos impactó a nosotros, por favor compártanlo con otros oyentes o creyentes que necesiten escuchar esta verdad y déjennos sus comentarios. ¿Cómo fue su experiencia intentando guardar un día de reposo completo? Suscríbanse a lapalabradevida.com.com. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga y los ayude a examinar honestamente la condición de sus corazones. Hasta pronto.